This is Work and Learn Abroad. Okay. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde entrevistamos a ex becarios del Mumbukakusho, la beca del gobierno japonés hacia estudiantes que desean realizar estudios de posgrado, grado y también la otra opción que es la beca para profesores. El día de hoy contamos con Silvia Cot. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy bien, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito de lo que fue la experiencia en Japón. Excelente. Silvia, si comenzamos tal vez por comentarnos sobre, bueno, tu nombre, en qué especialidad fuiste a hacer a Japón, o sobre en qué programas estuviste trabajando, en dónde estuviste, cómo fue al aplicar hacia la beca y también que nos contés cómo fue esos preparativos, cómo fue la vida allá y también el regreso. Claro, yo soy docente de educación especial, tengo una licenciatura en educación especial, especializada en necesidades educativas especiales. Participé en la beca como el entrenamiento para docentes. Este entrenamiento, hice una investigación para salud mental para personas con discapacidad. ¿En qué parte estuviste de Japón, Silvia? ¿Y en qué fecha? Estuve en un pueblo pequeñito que se llama Fukui. Ujú. La fecha fue del 2005 al 2017. Ujú. El entrenamiento para docentes es 1 año y medio y, y Y me imagino que estás repartido entre japonés e investigación. sí, exactamente. Primero estuve 6 meses en un curso intensivo de japonés, Ujú. un curso básico que empezaba desde cero y te supone que ya te da como unas herramientas para poder desenvolverte más en Japón. Y después 1 año de investigación. Durante ese año de investigación también tuve la oportunidad de ir al centro educativo de Fukui, de educación especial, para compartir también el tipo de metodologías que utilizaban. Y a mí también me interesaba mucho la parte de laboral de las personas con discapacidad y también lo que era como la calidad de vida. Entonces, por medio de mi profesor también pude ir a hacer algunos intercambios a algunos centros donde se realizaban labores vocacionales para personas con discapacidad. Comprendo. ¿Y de dónde surgió ese interés por aplicar a la beca en Japón? Bueno, yo estaba trabajando para el Ministerio de Educación Pública, trabajaba en el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Well y nos llegó la información a la escuela. Entonces, pues en ese momento yo quise aplicar. Lo que pasa es que en la primera oportunidad como que se me pasaron las fechas y realmente solo como que tuve la información y no fui seleccionada como en el primer año, Ujú. sino que entonces ya teniendo como bien la información al año siguiente, este, volví a aplicar. ¿Y en tu radar siempre había estado Japón o fue en ese proceso, en un momento donde la idea de Japón surgió? Sí, realmente no había pensado antes en ir a estudiar a Japón, pero desde el momento en que nos llegó la información al centro educativo, pues me sonó muy interesante, estaba como muy deseosa de aprender nuevas metodologías, de conocer nuevas formas de enseñanza y pensé que era una oportunidad ideal. Siempre había tenido como la espinita de querer estudiar y vivir fuera del país para tener esa experiencia a nivel profesional y a nivel personal. Y la difusión de esta beca para mí fue una gran oportunidad para cumplir con
con ese anhelo y con esa meta. Y dentro de las cosas que vos decías, bueno, no me dio tiempo el primer año para conseguir los papeles y en el segundo año estuve más preocupada, más preocupada, no, más preparada para obtener la aplicación de la beca. En el caso de la beca que es de docencia, hay ciertos papeles que son muy importantes tenerlos que podrías recomendarle a la gente, vea, mantenga este o tenga esto papel en cuenta cuando vaya a aplicar por la beca. Bueno, es importante tener preparado en qué va a ser dirigido su investigación, ¿verdad? Porque va a ser un año de investigación, entonces es importante como tener la propuesta de investigación, cuál va a ser el tema y en qué se va a desarrollar. Ujú. También para aspirar a la beca es necesario hacer un examen de inglés, entonces también es necesario mantener como un nivel entre intermedio y avanzado de inglés para los que deseen aplicar para la beca. Ujú. Aunque en Japón no se utilice mucho el inglés, pero en la, En el proceso de en selección la, es importante, me imagino. sí es importante, pero bueno, tal vez precisamente con el diario vivir en Japón y con los japoneses no se utilice mucho el inglés, pero sí, por supuesto, es la herramienta de comunicación con los demás estudiantes extranjeros y que te va a ayudar como a interactuar y intercambiar muchas experiencias con todos los demás, porque hay muchos estudiantes extranjeros y eso es uno de los aspectos más enriquecedores de esta experiencia para mí, por lo menos. Y cuando vos llegás y ya aplicás para la beca y haces el examen de inglés, y viene el proceso también de la entrevista, que es parte de la aplicación por la beca. ¿Cómo te fue con esa entrevista? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste que pudiste haber hecho mejor? ¿Qué pudiste haber hecho diferente? Ajá, la entrevista, es una entrevista con personal de la embajada japonesa y primeramente te hacen preguntas sobre realidad nacional y la postura que tiene uno hacia realidad nacional. También en cuanto a Japón, les interesa saber que realmente qué tanto sabes de Japón y cuál es el interés de visitar Japón. Entonces yo creo que es importante empaparse un poco de lo que es Japón, porque a veces también uno antes de ir a Japón tiene la idea de que Japón es algo como Tokio, ¿verdad? Que todo tiene que ver con tecnología y con muchísima gente y con tal vez una vida un poquito muy acelerada, Ujú. pero Japón es muchísimo más que eso, tiene muchísimos matices y culturalmente es muy amplia, muy rica y sí es importante conocer un poquito, por lo menos de las generalidades, antes de ir a hacer la entrevista, porque a las embajadas japonesas también le interesa saber que haya algún interés propio hacia la cultura japonesa y hacia lo que se pueda vivir y aprender en Japón. Vos el día que fuiste a hacer la entrevista, ¿fue el mismo día que hiciste el examen de inglés o se dieron en momentos diferentes? Surgieron en momentos diferentes, Ah, ok. sí, Entonces, cuando ya fuiste a la entrevista, pasás por el proceso, es importante, como vos decías, de tener información sobre Japón, sobre Costa Rica, la investigación. ¿Qué tal fue ese momento de la entrevista y el post-entrevista? ¿Qué te dijeron? sí, luego también es importante eh, tener claro los objetivos de la investigación y qué es lo que uno quiere aprender en Japón. Ujú. En realidad me sentí muy cómoda porque, como le digo, había tenido un año previo para poder prepararme y tener un poquito más esta información que me dio como la oportunidad de ya tener como un bagaje previo antes de hacer la entrevista. Y el personal también de la embajada es muy agradable y le da a uno la oportunidad de tener un intercambio muy rico entre ambas partes.
Y luego, bueno, termina la entrevista, te dijeron, te avisamos en tanto tiempo. ¿Cómo se dio eso, Silvia? Sí, después sí surgió un tiempo bastante prudente, pudieran haber sido como unos 2 meses, Ujú. algo así, fue bastante largo, vos haces las entrevistas, los exámenes, presentar todos los papeles, Y en ese este, interim, ¿qué pensabas? Bueno, de aquí a 2 meses tal vez me dan una respuesta. ¿Cómo manejabas ese interim ahí entre respuesta y haber terminado la entrevista? sí, bueno, realmente, pues hay mucha expectativa de estar, sabiendo qué es lo si realmente te van a seleccionar, si, qué va a suceder después en mi vida, cuáles van a ser los cambios. Entonces hay un momento, ¿verdad?, en el que uno no sabe si tomar muchas decisiones en el futuro porque no sabe qué va a pasar. Entonces, hay que ponerle un poquito como de pausa, pero también como bajarle un poquito a a la ansiedad, porque sí, sí se manejan como muchos sentimientos de que si no me la dan o si me la dan, como basarse en las decisiones, por lo menos más próximas de acuerdo al resultado de la entrevista. Pero bueno, afortunadamente sí me escogieron, ¿Cómo fue ese entonces luego. momento? Perdón, Silvia, ¿cómo fue ese día? Un día llegan, suena el teléfono y somos de la embajada. ¿Cómo se da ese día? Sí, en realidad, me acuerdo que yo estaba trabajando en ese momento y me imagino que llamaron, en ese momento yo vivía con mis papás, entonces llamaron a mi casa de habitación, entonces mi padre fue el que fue a la escuela a avisarme, muy emocionado, él estaba ¡Ay, más no! emocionado que yo, estaba sumamente emocionado y cuando a mí me extrañó que él llegara A la a su escuela, trabajo a buscarme, sí. al trabajo. Sí, cuando lo veo fue que, más bien uno siempre se asusta cuando uno ve que llega algún familiar o algo, yo, ¿qué pasó? Entonces ya me cuenta que me lo dieron, entonces fue realmente un momento muy bonito porque fue algo que compartimos los dos, fue como un Ujú. logro y una ilusión de los dos, porque él también se ilusionó mucho de que yo me fuera a Japón, entonces estaba muy contento. Entonces ese día sí lo recuerdo con Con- mucha nostalgia, mucha emoción. Fue un momento muy bonito. Y bueno, ya llegas y tenés ahí la decisión, tu padre, tu raza, y qué corre por tu mente. Bueno, ahora hay que hacer preparativos. O bueno, tengo que ir a decirle a mi madre, no sé si tenías pareja, o bueno, tengo que arreglar lo del trabajo. ¿Cómo se resolvieron Claro, todas esas cosas? a partir de ese momento, entonces, por un lado, hay que hacer todos los preparativos en cuanto a los papeles que se requieren para poder hacer el viaje, que son la visa, los permisos de trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo trabajaba con el Ministerio de Educación Pública, entonces, y estaba en propiedad, entonces, por estar en propiedad tenía derecho a un permiso con sin goce de salario, pero sí tenía que presentar los documentos, las cartas y esperar a que me dieran el visto bueno de aprobación. Pero sí fue una ventaja que yo podía irme a esta beca y regresar a mi trabajo. Aunque ellos, bueno, fue un lapso en el que yo no iba a recibir salario, pero sí tenía la ventaja de que al volver iba a poder regresar a mi trabajo y además podía como aplicar y compartir la experiencia que tuviera en mis nuevos estudiantes. Eso por el lado del trabajo. Luego había que hacer, a mí sí me tocó sacar la visa por Estados Unidos, porque el viaje fue primero por Estados Unidos. Había que sacar la visa para Japón, pero en eso sí la embajada japonesa te facilita mucha documentación que que te ayuda mucho a conseguir todas estas visas y permisos. Entonces, sí hay que hacer como mucho papeleo, pero tener las ventajas de que hay un gran respaldo que es la embajada japonesa, el gobierno japonés,
que te respalda como un estudiante. Ajá, y Y, sirve, ajá, dime. no, adelante. No, y que, bueno, aquí en este proceso vos estás alistando las visas, estás alistando, bueno, ya tenías el visto bueno del trabajo, o no tenías el visto bueno todavía del trabajo, pero ya estaba en proceso, asumo. ¿Y qué esperabas de Japón en ese punto? Porque sabías que ibas a ir a hacer un entrenamiento, pero ya te habían dicho para dónde, o sea, sabías cuál era tu profesor o cuál era la institución que ibas a hacer. Bueno, todavía no sabía cuál iba a ser mi profesor, pero la universidad que yo había escogido tenía que ver más o menos un poquito con mi especialidad. Entonces, sí tenía mucho la expectativa de lo que iba a aprender y de qué tan diferente también era los métodos de enseñanza en Japón con respecto a Costa Rica. Y Eso Ujú. me fascinaba y me llenaba de mucha expectativa a conocer. ¿Y cómo escogiste el lugar? Sí, el lugar, yo lo escogí básicamente por la universidad, ¿verdad? Realmente yo no tenía mucho conocimiento de cómo era los diferentes lugares en Japón, ni tampoco tenía como mucha noción en cuanto a sabía que era un país de 4 estaciones, pero no sabía la diferencia entre lugares. Entonces, por ejemplo, el lugar donde yo escogí, que, que, que por suerte no era de los más extremos, pero sí era un lugar donde los inviernos nevaba y nevaba mucho. Por cierto, el primer invierno que pasé era fue como el invierno más duro que tuvieron en no sé cuántos años. Uy, no, Entonces, uy. Y era tu primera sí, experiencia fuera del país y de primera experiencia con nieve. no, no, ya había vivido un tiempo en Estados Unidos, pero la diferencia en Japón, por lo menos en el pueblo donde yo vivía, era que las edificaciones no tienen tanto aislamiento, ¿verdad? Del frío. Ah, sí. Los japoneses les gustan hacer algo que ellos hacen como Gamansuru, que les gustan Sí. como, como poder aguantar un poquito, ¿verdad? Poder adaptarse físicamente a lo, a lo que la naturaleza o el clima les dé. Entonces, contrariamente a otros países, tal vez en Europa o en Estados Unidos, no hay calefacción central, ¿verdad? Entonces, este, mm, sí es bastante frío. Entonces, yo no estaba tan acostumbrada viniendo de Costa Rica, no estaba acostumbrada a pasar tanto frío. Entonces, por ese lado sí fue un poquito difícil y más bien tuve la suerte de que no era de los lugares más fríos en Japón. Si hubiera ido a un lugar tan frío, no sé Sí, le cómo voy a hubiera pasar un quedado poquito la más de frío. situación. Y qué Sí, recomendarías entonces cuando uno está escogiendo lugar o universidad? Porque vos escogiste la universidad sabiendo la capacidad que tenía de investigación, pero tal vez no estaba muy clara con la parte de la zona. exacto. Yo creo que es importante basarse en la universidad, pero también basarse en la zona. Porque también en Japón hay muchos lugares que son rurales. Y aunque tienen las facilidades, no es lo mismo un lugar rural en Japón que un lugar rural en Costa Rica, que carece tal vez de servicios. En Japón sí hay todos los servicios necesarios, pero por supuesto la experiencia, aun vivir en un lugar rural, en una ciudad, es completamente diferente. Entonces sí es importante saber qué tipo de experiencia se quiere tener. Si es un lugar rural, pues que vas a vivir mucho las tradiciones, vas a vivir muchas cosas muy bonitas que tiene Japón, pero también no te vas a limitar en la parte de tal vez de las ciudades, de exposición con muchísimo más personas, de más culturas. Entonces, es importante tener en cuenta eso. También es importante tener en cuenta el clima, que cómo son los inviernos,
sobre todo yo creo que los inviernos y los veranos, pero a nosotros nos afectan especialmente los inviernos. Entonces, ¿qué tan, por lo menos, si se va a un lugar muy, muy, muy frío, por lo menos estar preparado que mentalmente de qué tan frío va a ser y saber que en Japón solamente tal vez como en Hokkaido, hay calefacción central, porque los japoneses utilizan dispositivos locales para lo que es el mantenimiento del calor. Entonces tal vez no es toda la casa o el apartamento el que va a estar caliente, sino solamente va a estar focalizado en una zona pequeña, pero en otra zona no. Entonces vas a tener que mantener siempre, aunque estés adentro, vas a tener que mantenerte siempre abrigado. Entonces, por lo menos, tenerlo en cuenta. Sí, Eso no, por la... creo que algo muy valioso de lo que vos estás comentando es que a veces, como Costa Rica es un país pequeño y aunque tenemos diversidad de climas, no lo pensamos tan así. Asumimos que es por región y no por la época del año. Entonces, a veces desestimamos un poco ese cambio a 4 estaciones, como bien mencionás. Y, bueno, queda de tip a las personas que están escuchando este podcast de cuando estén pensando en una beca, también pensar en el lugar y junto con el centro de investigación. Correcto. Lo otro es, bueno, preparaste ropa, no preparaste ropa, pensabas que ibas a comprar ropa allá, ahora hablando un poco de los lugares, te llevaste una computadora, pensabas en comprar algo allá, estudiaste japonés, llevabas ahorros, ¿cómo se dio esos preparativos hacia Japón? Sí, en realidad sí pensaba que iba a comprar pensaba comprar la computadora en Japón, porque iba a aprovechar estar en un lugar donde se usen las computadoras, entonces mejor comprarla de una vez. Y llevé como el ahorro para hacer eso, para tenerlo desde el inicio. Este, mm, Vamos a ver ¿Lenguaje? los preparativos con respecto a la ropa, igual, porque principalmente la beca para docencia empieza en septiembre, octubre con el curso. Entonces uno pasa un otoño y después viene el invierno. Realmente principalmente la ropa en la que uno tenía que prepararse era con el frío. Entonces, sí conseguí algo previo y y terminé de comprar lo otro en Japón. Ujú. Sí, algo que me recuerdo en este momento que me costaba conseguir era el calzado para mujer, Ah, mira. porque Bueno, eso es muy es importante para las mujeres que estén pensando en ir para allá. Contanos. exacto. Yo, bueno, no soy alta, mido aquí una estatura normal, 1,70 m, pero en Japón sí. En Oh, Japón sí era mucho más alta el promedio y el calzado también es menor al que yo tengo. Entonces, las tallas, hay muchísimo más variedad en tallas pequeñas, sobre todo para calzado. Entonces, sí me costó, por lo menos, tal vez porque yo vivía en un pueblo, ujú. entonces sí me costaba conseguir mi talla. Entonces, también es importante tomar eso en cuenta, que las tallas sí son bastante diferentes. Y en el caso de moda, lo que es vestimenta, maquillaje y ese tipo de cosas, ¿sí te ajustaste bien? Sí, eso fue una experiencia maravillosa, porque realmente en Japón está todo permitido. Entonces uno, en cuanto a lo que es moda, entonces uno ve mucha extravagancia, muy diferente. No es tan homogéneo tal vez como aquí. Entonces sí se ve una gran variedad, casi que todo lo que usted quiera ponerse es permitido. Entonces sí hay como muchísimo más libertad. Entonces en eso sí me Aprovechaste. sentí aproveché, exacto, y me sentí muy a gusto de sentirme en un entorno donde no habían como
estatutos o reglamentos sociales que te dicen tal vez que se te ve bien o que no se te ve bien, sino que ahí era completamente libre, entonces es una visión completamente diferente Y en el y caso, agradable. en el caso de medicinas, te enfermaste con, tuviste que, es bueno llevarse algunos, no sé, unas Hex o unas antifluids, o allá lo que conseguías para un resfrío casual funcionaba. Sí, sí, ese es también un buen consejo porque, bueno, el cambio, para mí el cambio de alimentación, que fue un cambio para bien, pero aún así el cambio de alimentación y el cambio de clima, también cuando, como fui de otoño y luego fui yendo a invierno, pues yo siento que los primeros 6 meses tuve muchísimos, resfriados, me enfermé bastante. También hay que pensar que aunque es una experiencia que uno quiere, el hecho de estar lejos de tu familia, de estar lejos de las personas que quieras y también que hay un shock cultural tan grande porque la cultura japonesa es muy diferente y también el lenguaje y todo, entonces siempre crea un poco de estrés en tu cuerpo aunque no te des cuenta. Entonces ese estrés te hace más propenso a resfriarte o a enfermarte. Entonces, yo los primeros 6 meses sí recuerdo que me enfermé muy seguido. Y creo que y también, como todos, estar expuesto tal vez a otros, este, esporas o virus o no sé cómo se llamen, que tal vez son diferentes a los de nuestro ambiente. Entonces era muchísimo más fácil enfermarse. Y ya sin los cuidados de la mamá, ¿verdad? Claro, por supuesto, ya, por supuesto. Y cocinándote a ti misma y viviendo sola y todo el cambio es muy bueno. Exacto. Ahora que mencionabas ese cambio, llega Silvia, agarra sus maletas, va preparada para Japón, se sube en ese avión, ya tenía su visa y volaste por Estados Unidos. Sí. Sí, ok, entonces, bueno, volaste a Estados Unidos, llegas ¿a dónde? ¿A Narita o a Haneda? No, llegué a Osaka. A Osaka, ok. ¿Cómo fue eso? Llegué a Llega Osaka. Silvia a Osaka, ¿qué pasa? Sí, llegué y me acuerdo que llegamos muy tarde. En la noche nos estuvieron, esperando. Y en la primera noche estuvimos en un hotel varios estudiantes, pero de diferentes programas y de diferentes países. Yo iba sola, no iba con nadie de Costa Rica, entonces me recuerdo que estuve la primera noche con una estudiante francesa, pero que era de otro programa. Y fue muy vacilón porque lo primero que hago es encender el televisor y que estaba en el hotel. Y de pura casualidad me salió un programa de estos muy extravagantes en Japón y hablaban japonés rapidísimo y era un poco como activo y loco y entonces ahí fue donde tuve como la primera impresión, así que me cayó un balde de agua como, oh por Dios, ¿dónde estoy? Esto es un mundo que yo no tengo ni la menor idea. Entonces, me fui a dormir como con esa inquietud. Al día siguiente, cuando fui a desayunar con esta otra estudiante de Francia, creo que era como por el desorden de horarios, ¿verdad? Creo que yo me levanté, y la emoción, me levanté demasiado temprano, entonces la mayoría de los lugares estaban cerrados y los desayunos eran completamente diferentes a los que yo estaba acostumbrada, ¿verdad? Yo pensaba que por lo menos iba a encontrar algo como estándar, pero no fue así, entonces sí fue un poquito difícil como esa primera mañana, Ajá. Silvia, pero después ya, tal vez si nos comentas un poco a qué le llamas estándar y a qué le llamas diferente para que la gente tenga una impresión un poco más clara. claro, porque uno cree que en todas las ciudades, aunque sea si no vas a encontrar, por supuesto, gallo pinto, pero por lo menos vas a encontrar
o pancakes, o alguna, O pan. huevo revuelto, o pan, o algo con el que hayas estado como familiarizado antes. Pero por lo menos en ese momento no encontré nada de eso. Y que había tal vez nato y pequeños Tal vez arroz. bocadillos con sabores como muy, muy, muy fuertes, que ya después con el tiempo, más bien vas acostumbrándote y te van sabiendo muy agradables y más bien los llegas a extrañar mucho cuando estás aquí y ya no los logras conseguir. Sí, cierto. Pero de primera entrada son sabores que nunca has probado antes y que tampoco, por lo menos en mi caso, no sabía ni que existían, ¿verdad? Uno, más que todo, uno sabe que las comidas sí son muy diferentes en cada país, pero cree que los desayunos son como muy similares, pan, huevo, leche, cosas así, pero no, en Japón no. Sí, no, 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 sí, por toda razón. Y luego, como vos decís, uno lo extraña y hasta a veces le da el antojo a veces. Silvia, llegas a Osaka, Osaka es todavía una ciudad grande. Al montarte, Sí, te montaste en un tren y te llevan a Fukui. sí, exactamente. Me llevan a Fukui y en la estación de Fukui me están esperando mis compañeras de laboratorio, que fueron muy amables, muy cariñosas. En realidad, todo el primer año, porque luego ellas ya se graduaron, los últimos 6 meses no estuve con ellas, fueron personas muy importantes en mi vida en Japón, siempre con mucha disposición a cualquier pregunta, a guiarte en el pueblo, me enseñaron todo, desde cómo utilizar los cajeros, de que había que quitarse los zapatos, de todas las normas básicas que tenía que aprender en Japón, ellas se encargaron de enseñarme, eran también antes de educación especial. Con ellas también participé en prácticas de educación especial, en las que ellas también estaban llevando. Entonces, en realidad, este, los japoneses tienen como una forma de ser muy especial que te ayudan a sentirte mucho en casa, ¿verdad? Te ayudan a sentirte cómodo, a sentirte que, que estás en casa. Entonces, por ese lado fue fácil. Silvia, y Y ellas, cuando llegué, perdón, Silvia, y ellas eran de educación especial, de tu mismo laboratorio al cual ibas a ir a hacer la investigación. exactamente, ellas eran estudiantes de bachillerato, Ok, eran entonces, no era como mi misma investigación, ¿verdad? Yo ya era docente, pero ellas estaban todavía, no se habían graduado, pero eran de la misma carrera, ¿verdad? ok, Y también primer año yo viví en un departamento, en un cuartito, en un edificio que era para estudiantes extranjeros. Entonces todo el edificio estaba comprendido por cuartitos de diferentes estudiantes extranjeros principalmente de Asia, pero pues también había mucho de África, de Europa, de América, y habían estudiantes de México, de Perú, de Colombia, de Cuba. Entonces, que por ese lado también le ayuda a uno a sentirse como más en casa, como más en la región, por lo menos, como los estudiantes con los que podíamos hablar español. Pero al mismo tiempo, es una experiencia muy enriquecedora porque convivís con muchas personas de países que a veces ni siquiera tenés mucha noción cómo es ese país, como si tenía compañeras de Myanmar y de otros países en Asia del que no tenía como mucho conocimiento, y ayuda mucho a tener una visión muy amplia ujú, más global. de más global, exactamente, Sí, que sí. eso me parece muy, muy, muy enriquecedor en esta experiencia. Este,
Por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo a cambiar mi visión hacia los conflictos en el Oriente Medio. Tenía muchos compañeros musulmanes, muchos compañeros de países árabes, de los cuales yo nunca había tenido Costa Rica intercambio, a pesar de que tal vez hayan personas, pero ya estábamos como en una misma situación, estábamos en un programa, aunque no todos eran docentes, porque ahí estaban estudiantes de doctorado, de maestría, pero con muchos llevé también el programa los primeros 6 meses de japonés, entonces ahí son tus compañeros durante 6 meses, y también los estudiantes que están previamente te ayudan mucho a ubicarte en el pueblo, en las costumbres japoneses, entonces son todo un plus, una ganancia a la experiencia. Silvia, ¿y cuándo conociste a tu profesor? Porque vos tuviste que hacer 6 meses de japonés, ahí conociste a tu profesor, o cómo se dio esos 6 meses y luego el ir bueno, regresar o ir al laboratorio. Claro, yo conozco a mi profesor, él era un profesor de orientación, y él, desde que yo llego, él me recibe, Uji es sensei, muy amable, también eh, él era como su primera experiencia también con una estudiante extranjera, no hablaba inglés y yo todavía al principio no hablaba muy bien japonés, entonces, la relación fue un poquito difícil al principio en cuanto a la comunicación, pero siempre hubo muchísima disposición por parte de él para que yo pudiera como entender y accesar a todo lo que necesitaba, ¿verdad? Y a la investigación también. Este, tanto así que durante un tiempo él estaba con un estudiante que sí hablaba inglés, entonces nos ayudaba un poquito a, A traducir. a traducir exactamente. Sí. Y ¿cómo fue bueno, vos estuviste haciendo investigación durante el tiempo que estabas haciendo el curso de japonés o tú estabas dedicada solamente al japonés y luego a la investigación? Ajá, primero es el curso de japonés. Y el curso de japonés es bastante intensivo, tenés que ir todos los días y creo que hay que estar haciendo exámenes, entonces también hay que estudiar todos los días. Pero también, además de las clases de japonés, te dan clases culturales, como de inmersión a la cultura japonesa. Entonces, que la ikebana, que hay diferentes aspectos de la cultura japonesa que te van enseñando. Entonces es un curso como muy interactivo, muy agradable. Los profesores, hay en la Universidad de Fukui había todo un grupo de profesores que estaban este, a cargo de los estudiantes japoneses, estudiantes extranjeros. Entonces ellos también hacían actividades de intercambio entre los estudiantes japoneses y los estudiantes internacionales. A ellos les interesa también que los estudiantes japoneses tengan ese intercambio, por lo menos en mi universidad, que también es una universidad un poco de zona rural, entonces están muy abiertos a conocer todo lo que son las culturas del mundo. Entonces facilitan muchos estos espacios para que haya intercambio entre los diferentes estudiantes y hacen actividades de películas, actividades culturales, actividades de promoción, de compartir. Todavía hoy en día me llegan correos de la Universidad de Fukui, de actividades que realizan, del grupo de estudiantes internacionales, porque hay todo un grupo de docentes dedicados a estos estudiantes y que realmente siento que nos tienen mucha paciencia y dedicación, donde todos los años hay estudiantes que no tienen
tal vez la menor idea de cómo es Japón y del idioma, y ellos vuelven a iniciar desde cero y con esa, Voluntad, con esa habilidad y ese sentido, esa vocación, te van llevando. sí. Entonces es una experiencia muy agradable. Y en el caso de la investigación, vos, ¿qué te pedían para la investigación como resultado final? ¿Tuviste que presentar algún panel o algo? Sí, de la investigación lo que ellos pedían era, como decir una tesis, un documento escrito que com- tenía que tener un seguimiento, que eso fue lo que el profesor durante ese año me fue apoyando en el seguimiento de la investigación. La investigación yo la hice basada en documentación escrita, pero mucho también en las experiencias que tuve en los diferentes lugares a los que asistí. Entonces, fue una investigación basada en ambos recursos. Cuando vos decís decís que hiciste visitas entonces a algún centro educativo. Sí, exactamente. Yo iba como voluntaria y como observadora al Centro de Educación Especial de Fukui. Iba a un instituto vocacional de Fukui también. Y iba a unas clases que daban los profesores de educación especial dentro de la universidad. Era como un servicio que daban a estudiantes como con dificultades de lenguaje. ¿Cómo recibiste, digamos, porque siendo Japón una cultura diferente a la costarricense, vos viste algún enfoque diferente entonces a lo que se hace con educación especial de Costa Rica a Japón? Bueno, el principio era el mismo, ¿verdad? Eso Ujú. también me llamó mucho la atención, y me llamó mucho la atención también ver que las similitudes que tenemos en cuanto a estudiantes, que tal vez como las dificultades, comportamientos, son muy similares a los que yo había visto previamente en Costa Rica. Entonces, eh, fue muy curioso ver lo que teníamos en común, pero por supuesto que vi que había una respuesta, una variedad de respuestas muchísimo más amplia en Japón a lo que hay en Costa Rica, ¿verdad? Hay en respuestas en cuanto a servicios, en cuanto a lugares, ¿Mejor o peor? que es mejor. Ahí en Japón había una respuesta muchísimo más grande a las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Entonces había mayor Pero vos, capacidad. cuando mencionas respuesta, ¿significa que una respuesta más a tiempo o una mayor cantidad de recursos disponibles? Sí, O, exacto, más recursos disponibles porque habían como más programas, habían más atención a la diversidad, más variedad. Este, yo asistí solamente al centro de educación especial, al centro vocacional, no asistí a escuela regular, entonces no sabría decirle cómo es en la escuela regular, ujú. pero en los centros propiamente de educación especial sí hay una respuesta muchísimo más amplia a las necesidades de los estudiantes, que eso me ayudó mucho para ampliar también mi visión en cuanto a la atención de estudiantes en Costa Rica. Pues igual mi investigación fue en la salud mental de personas con discapacidad, ¿verdad? Ujú. Pues la salud mental luego la fui ampliando. Inicialmente era salud mental, pero luego la fui como ampliando, o más bien enfocando a lo que es la autodeterminación, ¿verdad? Autodeterminación de personas con discapacidad, Ujú. de la necesidad que tienen las personas de tomar sus propias decisiones, de por lo menos de ser un poquito dueños de su propia vida, ¿verdad? Que, que antes a las personas con discapacidad se les tendía mucho a tomar las decisiones por ellos, a elegir por ellos y a decidir qué era lo que necesitan y lo que no necesitan, ¿verdad? Entonces el enfoque de autodeterminación
este, viene a empoderar un poco a la persona con discapacidad para lo que es la decisión de su propia vida. Lo que a mí de esta investigación, lo que a mí me logra ya, ahora estando ya aquí en el país, hace 3 años, logré fundar una asociación para incentivar actividades de aventura para personas con discapacidad o aventuras adaptadas. Yo toda la vida he estado relacionada con actividades o deportes de aventura y y otra cosa que me apasionaba mucho era la accesibilidad las personas, la educación de personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver el entorno. Entonces en Japón, aunque no fue exactamente ese tipo de actividades las que realicé, pues son las que me dan como La semillita. exactamente, la semillita como para poder ir un poco más allá de lo que son los centros especiales, de ir más allá de lo que es la educación formal y dar más herramientas a las personas con discapacidad para realizar otro tipo de actividades que los ayude a salir de su zona de confort, que los ayuden a ganar confianza, a motivarse, a aumentar su autoestima y darse cuenta de todo el potencial que pueden hacer. Entonces, en esos momentos esto es lo que, bueno, sigo trabajando como docente de educación especial, pero paralelamente estamos trabajando en esta asociación que se llama Sin Límites, que es para incentivar actividades de aventura con personas con discapacidad. Hemos hecho surf adaptado, kayak adaptado, buceo adaptado. Entonces, y logro encontrar que esa es como, bueno, una de mis grandes realizaciones de la vida y quiero que crezca aún todavía más. Y esa semillita definitivamente fue sembrada hace 10 años En desde que Japón, estoy en Japón. claro. Exactamente. Y en ese lapso donde estás haciendo investigación, ¿todavía tuviste alguna actividad, algún club, alguna actividad social con el resto de la comunidad estudiantil? Sí, hubieron dos inmersiones muy importantes para mí. Una fue que, bueno, por mi iniciativa propia busqué algún club en la universidad que tuviera que ver con alguna actividad deportiva, porque siempre ha sido muy afín a las actividades deportivas. Entonces estaba el club de Aikido. Nunca había hecho Aikido en mi vida, no sabía de qué trataba. Pero bueno, ellos me recibieron súper bien, me gustó mucho, entonces me sentí muy involucrada con el club de Aikido, asistíamos a otras actividades también, fue una forma de hacer amistades, íbamos juntos a comer, íbamos juntos a participar en actividades y pude conocer una parte muy importante dentro de la cultura japonesa que son las artes marciales, el aikido y también como todo lo que conlleva, ¿verdad? La disciplina, las rutinas, que tal vez que son tal vez muy diferentes en Costa Rica. Ujú. Y por otro lado, por una amistad que tenía en Costa Rica, me contactó con, con una persona en Japón que él vivía en Osaka y vivía tiene su familia, ¿verdad? Era, se llama Miyamoto-san. Este hombre, me contacta solamente porque un amigo le dice que hay una amiga que está en Japón, que le gustaría que si le puede ayudar en su estadía. Y él, yo digo que se convierte como mi familia adoptiva. Hasta el momento yo tengo una relación muy cercana con ellos
Hacemos conversaciones por Skype, escribimos para fechas importantes. Durante el tiempo en Japón, esta familia fuimos a pasear juntos, compartíamos el gusto por las caminatas en la montaña, entonces fue muy lindo, pude visitar muchas montañas en Japón, que eso es algo también muy bonito, que si tienen la oportunidad deberían de aprovechar en Japón. Ellos tienen muy bien organizados los senderos en las montañas, todas las montañas tienen mapas, tienen pequeñas cabinas para que en el medio del trayecto usted se pueda quedar y seguir su trayecto, porque hay trayectos de días. Entonces, el que es amante para el montañismo, Japón es una gran oportunidad para realizar esas tipo de actividades. Me llamó muchísimo la atención de que es una práctica que realiza gente adulta, gente de la tercera edad. Entonces uno ve gente bastante mayorcita en la montaña, con esa energía, con a su pasito, pero con un ánimo. Entonces sí es muy enriquecedor y tengo experiencias lindísimas de todas esas caminatas en la montaña que compartí con personas en Japón, que el mismo día que nos conocían nos invitaban a ser parte de su grupo, a convivir un momento con ellos, muy abiertos a estar con otras personas. Eso es Y bonito también, eso es bonito lo que vos mencionás porque a veces la gente considera que son las mismas actividades de toda la vida, ¿verdad? Tal vez que salir a un club, que salir a comer, que fútbol y no, ¿verdad? Hay opciones y en un país como Japón, que aunque tiene su reconocimiento tecnológico, también tiene su reconocimiento natural. Y se conoce lugares muy bonitos de Japón solamente caminando, ¿verdad? exactamente. Y sí considero que ellos tienen una cultura hacia eso y sí es una forma de no solamente conocer lugares, de conocer también personas, de conocer, en muchas montañas hay monasterios, entonces también tener la oportunidad de conocer otra forma completamente diferente de practicar la religión o de practicar una forma espiritual. Sí, Silvia, y bueno, llega, presentaste tu investigación, viviste tu experiencia, ya se acerca el final de tu lapso en Japón. ¿Cómo te preparas para ese regreso a Costa Rica? ¿Cuáles son los preparativos? ¿Cómo te sentís de regreso en Costa Rica con la madurez personal y profesional obtenida? Sí, eso es un vacilón, porque al principio uno siente ese mal de patria y le cuesta mucho y ya casi que se quiere devolver y cada vez que llama uno ya es una nostalgia, una llorada y sucede exactamente lo mismo conforme se van acercando los días para el regreso. Primero porque ya te sientes muchísimo más confiado con el idioma, ya se maneja muchísimo más, entonces cuando uno siente, mi experiencia fue de 1 año y medio, a mí me hubiera gustado estar más tiempo, porque realmente sentía que cuando ya estaba súper familiarizada con el idioma, con la cultura, era momento de devolverse. Ajá. Entonces, sí es también tienes muchos sentimientos encontrados porque quieres, por supuesto, volver a ver a tu familia, volver a ver a tus amigos, pero también vas a dejar a tus amigos, vas a dejar a personas con los que has construido una relación durante ese lapso y tal vez es una relación muy profunda porque ha sido muy intensa, se han vivido cosas muy fuertes durante ese tiempo. Sí, muy cierto, Y la experiencia vivida, tal vez no en tiempo, sino en intensidad, es a veces hasta mucho más fuerte que en otras ocasiones de años con algunas personas, ¿verdad? exactamente. Pero bueno, la parte buena es que esa experiencia
la podés prolongar a través de medios como como el Skype. Sí, sí, eso es muy Yo lo importante. sigo. Y Silvia, cuando ya llegas a Costa Rica, ¿tenés un choque cultural inverso? Sobre todo, una de las cosas que más impacta en Costa Rica es que Japón es un país sumamente seguro. Entonces, estando en Japón, le perdés el miedo a todo lo que los problemas de inseguridad ciudadana que tenemos en Costa Rica. Y cuando regresas a Costa Rica, te vuelves a enfrentar con los robos, con la incertidumbre, y tal vez las noticias se te hacen como un poquito más difíciles de enfrentar. Entonces hay un lapso en el que se siente uno inseguro y temeroso, Ujú. porque en Japón también hay como una cultura de mucha honestidad, donde si dejabas algo, pues te lo van a devolver, hacen todo lo posible para devolvértelo. En cambio, aquí tienes que estar cuidando tus pertenencias, estar cuidando Sí, sí, sí. tu propia integridad. ¿Te Y trajiste eso algo de Japón? Perdón, Silvia. ¿Te trajiste algo aparte de la parte de haber traído todas las memorias? Antes de venirte dijiste, bueno, vendo la rosera, pero me llevo las guetas, una cosa así. este, bueno, en artículos de vida diaria, no mucho. Bueno, los libros, toda la computadora, todo lo que ocupaba. Pero otra forma en la que yo conocí Japón mucho fue con una bicicleta. Yo me compré una bicicleta de montaña estando en Japón, entonces, a mejor precio del que la pude haber comprado en Costa Rica. Entonces, Había que traérsela. había que traérsela y todavía la tengo. Perfecto, no, me parece súper bien. No sé si tenés algún otro tipo o comentario para las personas que están escuchando. Llegamos al final de nuestra conversación. Bueno, yo principalmente, le recomendaría que cuando estén en Japón, aprovechen todo el tiempo, ¿verdad? Que tengan para estar inmersos en la cultura japonesa, en el intercambio con las personas. Ojalá que no, que traten de que el mal de patria no se extienda mucho, porque es un tiempo, redundando, temporal, es momentáneo. Eso va a ser es por un lapso. Es pasajero. Entonces, hay que aprovecharlo, exactamente. Hay que aprovechar el tiempo en que se está en Japón para, para empaparse de todo lo que se pueda estar alrededor, tratar de conocer Japón todo lo que se pueda, de conocer mucho el idioma, de conocer la cultura y profesionalmente también todo lo que puedas aprender, Ah, porque es una cultura muy enriquecedora, muy diferente, completamente diferente al que posiblemente dentro de los espacios en los que tenemos no podrán accesar a una experiencia como esta. claro. ¿Algún contacto con el cual te puedan hacer preguntas sobre la beca o sobre la misma asociación? Tal vez alguien interesado en la asociación o preguntas extras sobre la beca. Te pueden comunicar, no sé, al correo o un número. Claro, mi correo es copsilvia@yahoo.com. Ahí me pueden. Ahí se pueden comunicar contigo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Silvia. A vos, Leonardo, muchísimas gracias por el espacio y espero que sea útil para cualquier persona que quiera tener esta experiencia, que la recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. This is Work and Learn Abroad.